muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio de ICAT Comunidad de Aprendizaje Docente. Y bueno, esta noche empezamos con un espacio para todos en donde nos vamos a dar el lujo de escuchar a muchos maestros que van a llegar a este espacio de iComunidad a dejarnos la lectura, reflexión de un libro, el cual pues todos quizás pudimos haberlo leído o igual otros desconocemos, pero pues vamos a tener la gran oportunidad pues de que en voz y pensamiento de los maestros que lleguen a este espacio lo podamos charlar, lo podamos conocer y reflexionar. Y bueno, esta noche es para nosotros un súper gusto tener la presencia de quien va a aperturar este café docente entre docentes. Y pues bueno, voy a presentar al doctor Carlos Vejines, que es un gusto tenerlo aquí. Voy a leer un poco de su hoja de vida y su trayecto profesional, ya que es maestro frente a grupo. También tiene ya una formación profesional en varios ámbitos y bueno, nos va a contar al término de su charla el doctor Carlos. Y bueno, es Carlos César Vejines Sabas. Tiene una formación académica en licenciatura en educación primaria en la escuela Profesor Gregorio Torres Quintero, Colima, Colima. Tiene una maestría en procesos para la calidad educativa. Tiene un doctorado en pedagogía en el Centro Pedagógico de Durango. Y bueno, en su experiencia laboral es docente de educación primaria, docente del Centro de Colimense de Investigaciones Educativas, Campus Tecomán. Es docente investigador del Centro de Investigaciones Sociales y Educativas Tecomán, CICET, subdirector de planeación del Centro de Investigaciones Sociales y Educativas Tecomán. Y bueno, él también tiene un espacio que nos va a platicar más tarde. Y dentro de sus líneas de investigación del doctor Carlos Vejines, pues está la educación, la lectura, la escritura y las TIC. Pues bienvenido a Café Docente, doctor Carlos César Vejines Sabas. Hola, muy buenas noches, Leti. Es un gusto para mí estar aquí, ahí, haciendo pruebas de sonido. No sé si ya estamos escuchándonos bien. Todo perfecto, doctor. Excelente. Muchas gracias de estar aquí con nosotros y pues darnos el banderazo y estrenar este espacio con usted. Es una alegría porque justo volteamos a ver al doctor Carlos Vejines porque él también tiene un espacio donde promueve la lectura, la reflexión de la lectura. Y bueno, al término ya nos va a contar un poquito más también para invitarnos a su espacio. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, primero que nada, agradecer a ICAT Comunidad de Aprendizajes por esta invitación a este café entre docentes, que es un espacio donde vamos a inaugurar, vamos a ser los primeros en presentar un texto, el cual, vamos a hacerlo con esta dinámica, ¿no? La dinámica de, vamos a presentar el libro, comentar algunas cosas del libro. Espero que por aquí se pueda apreciar. Este es el Claro libro que que sí. les vamos a mostrar el día de hoy, con la intención de recrearnos, de participar en esta actividad del cafecito, de estar en un espacio entre docentes, porque los espacios como docentes nosotros mismos los vamos a ir generando, pero tenemos que tener ese escenario donde nosotros los docentes podamos compartir lo que leamos, podamos compartir alguna postura, alguna ideologías de estos textos que pues se han ido acumulando en nuestras bibliotecas, en nuestras casas o en nuestras escuelas, ¿verdad? Y bueno, para mí es un honor dar este banderazo. Agradezco a Ricardo y agradezco a Leticia por esta invitación. Y pues vamos a iniciar con este texto que se llama El contrato moral del profesorado, condiciones para una nueva escuela. Ok, voy a proyectar, doctor Carlos, para que los compañeros, si gustan tener de manera visual y con datos precisos el libro que usted nos viene a compartir. Y bueno, pues vamos a verlo un momento para que veamos cuál es el libro de esta noche. Va acá. Creo que ya lo estamos viendo, ¿verdad? Creo que sí, ya se está apreciando.
Si lo gusta leer, doctor, para que ya esté más preciso el Así libro. está. El libro se titula El contrato moral del profesorado. Autor Miguel Martínez Martín, ¿sí? Este texto pertenece a la biblioteca para la actualización del maestro, ¿sí? Creado por la SEP, creo que es en el año 2000, ¿sí? La impresión que la SEP hace. Este libro, bueno, sobre el autor voy a platicar muy poquito, pero si lo podemos consultar, revisar, van a darse que es un autor que ha escrito referente a la educación moral bastante, tiene bastante trabajo en este tema, ¿no? Y bueno, este libro yo recuerdo haberlo visto en esas bibliotecas de la escuela y ahí estaba y pues yo lo tomé y lo empecé a leer y me agradó, ¿sí? Me agradó mucho, entonces se los voy a compartir, no sé si Leti nos haga favor o pueda yo compartir unas diapositivas que traigo aquí para presentarlas. Claro Y que sí, doctor. Ya puede hacerlo. Me dice usted si ya está. Creo que ya está todo listo para que usted pueda compartir. Si no, ya ahorita lo checamos. aquí estamos, listo, ya se aprecia, ¿verdad? Claro Bueno, que sí. voy a platicarles un poco sobre este libro. La verdad, la temática es, a pesar de tener ya 21 años de ser escrito, entonces, la vigencia de este texto para mí es fundamental en la actualidad. Claro, obviamente con condiciones y un contexto diferente, pero vamos a abordar lo que se ha escrito aquí, respetando pues la postura del autor, y los puntos que yo les voy a mencionar pues son rescatados de su texto, los cuales vamos a mencionar, ¿no? Voy a hacer una mención de estos textos y voy a tratar de hacer un poco la referencia en lo que estamos viviendo. Y bueno, en este café de entre docentes vamos a presentar este libro, que es el de contrato moral del profesorado, condiciones para una nueva escuela. Miquel Martínez Martín, ¿sí? Y bueno, este texto está estructurado de manera muy breve, lo voy a mencionar en 4 capítulos. Uno habla se titula sobre el profesorado, la otra es la construcción de valores en la escuela, el proyecto educativo, educación en valores y desarrollo moral. Y por último cierra sobre el contrato moral del profesorado. Yo te voy a platicar un poco de lo que habla en este libro. Yo te invito a que lo consultes. Creo que también está en la biblioteca de la SEP, en los libros digitales que existen. Entonces, por ahí lo podemos consultar. Y bueno, para hablar un poco de este texto, que es el contrato moral del profesorado, en este primer capítulo que habla sobre el profesor, sobre el profesorado, ¿sí? Menciona, yo aquí rescato algunos puntos que quiero mencionarles y vamos a ir comentando. Sé que por ahí nos están siguiendo en las redes y si están viendo la presentación, pues los invitamos a que opinen, participen, dialoguen con nosotros, porque este es un espacio para eso, ¿no? Primero que nada, hace mención este texto, en este apartado, de la gran tarea que tiene el profesorado, que requiere un compromiso social y ético, ¿sí? Ese compromiso social en el contexto en el cual está viviendo el docente, ¿verdad? Y esa cuestión ética que siempre va a ir inmersa en nuestra labor. Y bueno, menciona que requiere o se necesita un reconocimiento social y cultural a la actuación del docente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta parte? Estamos 21 años después de haber sido escrito el libro y seguimos todavía con esta necesidad de este reconocimiento social y cultural. Y también nos pide, una de las cosas importantes que nos pide en este apartado es que el docente debe ser atractiva la profesión docente. Esa profesión debe ser atractiva. Nosotros debemos cautivar en nuestro actuar a los intereses de los niños, ¿no? Y por eso nos pide que sea atractiva la profesión. Pero también menciona que urge una nueva escuela, urge una nueva escuela en construcción de valores.
que los valores pues se estaban dejando, se estaban metiendo mucho los conocimientos, las instrucciones. Estábamos por el año 2000, principios del nuevo milenio, una sociedad del conocimiento que menciona el libro, ¿verdad? Esta apertura a las tecnologías y la información. Y bueno, en esta cuestión sobre el profesorado, hace mención que necesita una escuela para que se construya, que se enfoque en la construcción de valores. Esos valores, los cuales debemos de ir contemplando en la formación integral del ser humano, de las personas, de los individuos. Y bueno, dentro de este análisis que hace del profesorado, hace una señalación, una acotación en donde es necesario la colaboración con especialistas docentes. Esos especialistas educativos, esos apoyos que existen en las escuelas, se ven como de una forma aislada, de una forma ajena, sin un trabajo colaborativo. Por ello, él le pide que se realice esa conexión, ese trabajo colaborativo con estos especialistas. Y bueno, en la vida real, ahorita, en la actualidad, en estos momentos, la educación en nuestras escuelas, el docente debe de fundar ese diálogo pertinente con los especialistas para llevar una educación colaborativa con un mismo fin, con un mismo propósito, ¿no? Y bueno, es importante tener que se deben considerar indicadores socioculturales. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de valores y se está hablando de valores, de ética, pues depende mucho del contexto social y cultural en el cual está inmerso la escuela. No podemos hablar del mismo contexto social, de unos mismos valores, porque si los valores dependen mucho del lugar geográfico, bueno, señala aquí que es importante tener esos indicadores sociales y culturales, y precisamente los avances que están teniendo o los intereses de esta sociedad, de esta cultura que se está generando. ¿Sí? Se debe de señalar y se deben de considerar para formar o tener esa apertura al profesorado de trabajar con una educación integral, una educación holística, ¿no? Y bueno, también hace mención de la familia y su dinámica en lo escolar, ¿no? En la dinámica en esta parte muestra que la carencia de generar aprendizajes para la comunidad e involucrar a los padres de familia en estos conocimientos, pues se hace falta y requiere de ese apoyo, ¿no? Y también menciona las competencias profesionales que debemos tener los docentes. Esas competencias, bueno, lejos de los conocimientos, lejos de la parte de sabiduría que puede tener el docente, es necesario que tenga esas actitudes, aptitudes, valores para poder desempeñarse en su contexto, en su realidad. Y bueno, les puse una pequeña frase que se lee de la siguiente manera, dice, el profesorado se lamenta de que con la aparición del teléfono y con la facilidad de que aprende los mandos a distancia del televisor o de los videojuegos, se aprende antes a usar las nuevas tecnologías que a escribir. ¿Y cómo lo estamos viviendo en estos momentos? ¿Cómo se aprende la tecnología antes de escribir? Pero esto lo menciona principalmente porque muchos de los docentes en este texto que menciono, en esos indicadores que tiene el contexto sociocultural, aprendamos que las tecnologías van a ir avanzando y se van a ir insertando en lo social, en lo cultural, y de alguna u otra manera el docente debe de contemplar la forma en que se están integrando las tecnologías de la información y la comunicación hacia lo que son los aprendizajes, hacia lo que son lo cotidiano, a lo social, a lo cultural. Y bueno, en estos momentos vivimos en una cultura
que está llena, inmersa, incrustada de actividades que relacionan la tecnología y la información y la comunicación en nuestras actividades cotidianas. Y bueno, este punto que señalo aquí, lo hice con ese énfasis de querer seguir esta parte, como a veces nos preocupamos porque escriban o porque lean antes de usar la tecnología, pero propone él que debemos de tener esa apertura para poder ver esos indicadores y aprovecharlos nosotros como profesorado. Y bueno, en el capítulo 2 hace mención que en esta construcción de valores en la escuela, para poder construir estos valores en la escuela, no solo se debe enseñar valores, no solo es enseñarlos, mostrarlos, dar las instrucciones, sino que como estamos en un sistema vivo y complejo que es la escuela, ¿sí? Entonces debemos atender las cuestiones interactivas que suceden en este proceso, en esta convivencia social que viven los alumnos, los educandos, los padres de familia, los maestros, y por ello atender estos procesos interactivos generados en la convivencia de los alumnos. Y bueno, para ello se debe tener esta mentalidad global e integral, ¿sí? Global de ver lo que sucede no solamente en el contexto, sino también lo que sucede a nivel global, mundial, a nivel nación, ¿sí? Y poderlo integrar en esto que estamos viviendo, no solamente en las disciplinas, sino en los temas que estamos viendo que impactan en lo social. Y bueno, por ello se pide que la educación tenga las condiciones para optimización, y para ello requiere una codificación, que sea adaptativa, proyectiva e introyectiva. Y bueno, estos términos que él maneja, yo los recomiendo que vayan y los chequen, los consulten, porque muchas de las veces eso hacemos, codificamos conceptos o codificamos nada más algunos puntos, esos procesos, esos conocimientos, ¿no? Los adaptamos a lo que estamos viendo en nuestra situación real, pero no los proyectamos y menos los introyectamos, ¿sí? Esos conceptos introyectivos. Y para eso debemos de permitir a las personas que sean capaces de darse cuenta de que es ella misma quien está actuando. Eso es la introyección. Permitirle a la persona que sea capaz de darse cuenta que es ella misma quien está actuando en los procesos, en las interacciones, en los diálogos. Y bueno, para ello nos propone una serie de recursos pedagógicos, los cuales son aprender a pensar, la educación moral, el desarrollo expresivo y afectivo y emocional, ¿sí? Contemplando una de las cosas que son la diversidad, ¿no? En este mundo complejo, en este sistema complejo que es la escuela en la cual nos interactuamos y donde existe una gran diversidad de seres y de familias y de formas de pensar, de valores y principios efectuados en el hogar, ¿no? Por eso debemos de considerar tanta complejidad existente en el aula. Y el docente cobra una gran responsabilidad. Y bueno, pasando a lo que es el capítulo 3, que habla del proyecto educativo, educación en valores y desarrollo moral. Aquí nos hace mención sobre esas tendencias que está teniendo los contextos, ¿no? La situación donde está viviendo el maestro, qué tendencias tiene, si a aplicar las tecnologías, a generar algún tipo de trabajo o algún tipo de trabajador, la implementación en la industria, todo ese crecimiento que se venía generando a principios de este nuevo milenio. Y bueno, para eso requiere de un modelo de ciudadanía, y el cual se plantea en este libro, ese modelo de ciudadanía, que es importante tenerlo en cuenta, qué se quiere lograr con esta educación moral, con este contrato moral, ¿no? Ese modelo de ciudadanía que requiere alcanzar.
Y aquí señalo otro pequeño texto que dice, la educación en valores pretende contribuir a que la persona que está educando sea capaz de optar, elegir entre múltiples posibilidades que el mundo le va a ofrecer. O sea, no basta con decirle qué es o qué es vivir en valores, cómo actuar en valores. Aquí voy a poner un pequeño ejemplo así rapidito porque cuento con muy pequeño tiempo. Y bueno, la educación en valores, ¿cuántos maestros, docentes hemos eh, tratado de llevar esta educación con algo informativo, con la aclaración de algún concepto, ¿no? Cuando hablamos de honestidad y le decimos que es hacer aquella cosa que es correcta, bueno, entonces, y ya en el planteamiento de una situación o un problema, o una situación de conflicto, lo ponemos a elegir a un pequeño caso así donde el compañero se le cayó un billete de 20 pesos, ¿tú qué harías? Y bueno, el niño puede elegir, ¿no? Puede elegir, ¿qué haría? Bueno, pues lo recojo y se los doy. Se los agarro y muy poquitos te van a decir, o van a elegir una opción en un cuestionario, en un examen, van a elegir esa opción de decir, los agarro y me los llevo, no les digo nada, me quedo callado, me los guardo. Bueno, lo que quiero enfocar o hacer precisión es que precisamente para hablar de valores tiene que vivirse, ¿no? Y cuando en esta parte la educación en valores, pues queda en un trámite cuando solamente se están dando los conceptos o la cuestión informativa, sino que él en una situación real, ¿qué va a hacer? ¿Sí? ¿Qué va a hacer el ciudadano como tal en una situación real? Y pues ahí tenemos muchos casos, ¿no? Que se han encontrado dinero y a cuánta gente no se nos ha perdido dinero y decimos, híjole, si alguien me lo regresara, o cuántas veces no se nos ha perdido el celular, ya hay muchos casos y por ahí, pues tristemente es más raro que se devuelva algo que se perdió, ya que ya sepamos que pues ya no va a haber vuelta, ¿verdad? Con este billete, con este celular que se nos haya perdido o la cartera. Que bueno, eso es vivir en valores. Vivir en valores también tiene que ver con las acciones reales, con las cuestiones vivenciales de los niños. Y bueno, aquí el docente debe de tener claro cómo está en este sentido del ser y el vivir, porque somos un ejemplo como docentes, ¿no? Como docentes ven la imagen que tú proyectas y bueno, en esta cuestión, la imagen que nosotros proyectemos, podemos de hablar de honestidad, podemos de hablar de vida saludable, debemos de hablar de varias cuestiones, pero con el ejemplo que damos, ¿qué proyectamos? Porque también, si vamos a hablar de educación en valores, también tenemos o debemos de partir de nuestros propios valores y principios. Y por eso aquí menciona que incluso es en su forma de ser y de vivir, cómo se están viviendo estos valores, qué hacemos realmente en una situación vivida cotidiana. También mencionar que, bueno, se retoman esos 4 pilares de la educación que ya hemos escuchado mucho, que es el aprender a conocer, el aprender a ser, el aprender a vivir juntos y el aprender a ser. ¿Sí? No solamente va hacia los conocimientos, sino que va a ese saber vivir, a ese saber compartir, convivir con los demás. Y por ello habla de un pluralismo razonable. ¿Qué es el pluralismo razonable? Bueno, aquí en el texto se menciona ese pluralismo razonable. Primero entender que todos nosotros somos diferentes, ¿no? Diversos, formas de pensar y tenemos esas distintas maneras de ser y de crear. Tanto en el mundo educativo y docente somos docentes y cada maestro hace su cátedra, cada maestro hace su trabajo frente a grupo, le da su toque, ¿no? Y ante eso cada uno somos diferentes porque somos seres diferentes e irrepetibles. Y bueno, ante este principio, dice que ese pluralismo debemos de ser razonable, o sea, para aprender de ellos, de nosotros mismos como plural, como distintos, como diversos. Y en la diversidad poder aprender y para ello ocupamos del diálogo, saber usar el diálogo para poder aprender de lo que Leti puede enseñarme, de lo que Ricardo me puede enseñar, de lo que
un compañero o un señor padre de familia puede apoyarme, ¿sí? Porque como maestros estamos atendiendo en este mundo complejo, en estas relaciones complejas, y que muchas veces necesitamos de entender que la escuela puede ir a los contextos, a la vida cotidiana, a la realidad, ¿no? Y por ello es atender esta parte del pluralismo. Y bueno, para integrar la cuestión moral, aquí es un punto que la educación moral, integrarse en el currículum y en la vida en general, debe integrarse en la vida general principalmente. Pero cuando hablamos de la educación moral, por lo regular lo asimilamos en una materia, en la currícula, en educación o formación cívica y ética, o lo que era antes civismo, ¿sí? Estos conceptos que, bueno, ahí estaban en la currícula y se veían como una currícula. Y bueno, ahora lo que se propone es trabajar sobre temas transversales, que por ahí ya lo vivimos en una época, y pero principalmente algo que quiero mencionar es que la educación moral va en la vida en general. No puede ser aislada, parcelada en una materia, en un contenido, no, sino que esto se vive a la hora de la entrada al niño, a la hora que está ya en su casa, a la hora del recreo, a la hora que va y sale y juega. En todo momento se están teniendo la educación moral. Y por ello, nosotros como maestros, como docentes, profesores, debemos de tener algo que señalo aquí en un cuadrito, el ojo clínico. Eso es lo que nos menciona y que hoy quiero que te lleves, porque el docente debe tener el ojo clínico, ¿sí? Porque ese ojo clínico nos va a ayudar a saber, a identificar las situaciones que debo de aprovechar para trabajar la cuestión moral en el aula, ¿sí? Y bueno, este libro nos hace ese señalamiento que es, espero que quiero recalcarlo mucho porque es algo que quiero y deseo que luego vayas y consultes en el texto, ese ojo clínico, ¿sí? Ese ojo clínico que te va a invitar a estar atento a la expectativa de lo que pasa en la cotidianidad del docente, en ese momento en el que a lo mejor tú te sales y ya encontraste un problema, en lo mejor que ya nombraste lista y ya ahí por ahí se están haciendo o pasando la tarea, en esos momentos que ya se perdió un lápiz, que yo creo que muchos maestros tenemos ese problema, los lápices y los colores, cómo se pierden, no sabemos por qué, y qué hacemos para abordar estos temas, ¿no? Esas temáticas que pueden aprovecharse desde ese modelo de educación en valores. Ese ojo clínico nos va a ayudar a decir, bueno, está esta situación, tampoco vamos a ridicularizar ni a señalar a un niño, simplemente se va a señalar la situación y verla desde un panorama, ahora sí que en ese pluralismo existente, qué es lo que está ocurriendo, dialogando, ¿sí? Y verlo para poder hacer un aprendizaje desde la situación viva, desde la situación compleja. ¿Por qué lo aventó? ¿Por qué tomó el lápiz? ¿Por qué lo escondió? ¿Por qué lo lanzó por fuera? No sé, muchas cuestiones que debemos de señalar y que yo sé que los maestros que me están escuchando dicen, ah, yo sí tengo el ojo clínico. Si no, coméntenme ahí por el chat, coméntenme. ¿Cuándo han usado su ojo clínico? Ese ojo clínico que todos los maestros tenemos y, híjole, no, hoy se perdió el dinero y yo creo que ya basta, hoy es el momento de reflexionar, porque es otro punto que lleva a la educación moral, ¿no? La reflexión, el análisis de las situaciones, las situaciones problemáticas existentes y considerar a los incluidos en la situación, buscar formas diversas de salir a esa situación o posibles soluciones que a lo mejor yo no consideraba, pero sí el compañero o sí la compañera está viéndolo desde ese punto. Y bueno, mencionar nada más aquí en este capítulo sobre esas dimensiones de la educación en valores que debe de ir lo racional, lo emocional y lo volitiva, ¿sí? Que es la voluntad, esa voluntad que nosotros le ponemos y que deben ir relacionándose, integrándose estos conocimientos, esta forma de pensar, esas emociones que a veces tienen, bueno, porque a veces las emociones generan hacer o tomar alguna acción. Nosotros como docentes tenemos que controlar, manejar todas estas situaciones para poder ver las cosas de la manera más objetiva, de la manera más sensata, de la manera más
pensantes, ¿no? Ante esta situación que nos generamos. Y también, bueno, en este apartado quise mencionar sobre esas dimensiones de la personalidad moral. Y aquí nos menciona, yo creo que algunos vamos a decir, este sí lo contengo, por ahí también pueden mencionarme en el chat, decirme cuál ya habían escuchado, cuál no habían escuchado. Yo voy a mencionar algunas de las dimensiones que nos proporciona el autor, que son el autoconocimiento, ¿sí? La autonomía y autorregulación, capacidad de diálogo, capacidad para transformar el entorno, la comprensión crítica, la empatía y perspectiva social, habilidades sociales para la convivencia y el razonamiento moral. Estas son las dimensiones que nos propone para la personalidad moral, ¿no? Y obsérvenlas, analícenlas y vean cuáles de ellas ya de alguna manera hemos abordado, de alguna manera ya conocemos, de alguna manera ya hemos estado reflexionando, ya hemos analizado como docentes y más porque en esta pandemia, en estos momentos nos ha generado ese descubrir hacia las habilidades socioemocionales, a las inteligencias múltiples que podemos tener, que por ahí también el autor ya empieza a hablar porque no es algo que viene de ayer a hoy, ni de hace un año, no, esto viene arrastrándose desde varios años, que es lo que él menciona, ¿no? Para poder efectuar este diálogo y esta apertura del docente, pues ya tenemos una historia recorrida en este sentido. Y bueno, vamos a ir cerrando con este cuarto capítulo que se llama sobre el contrato moral del profesorado. Y aquí, como muchos ya lo sabemos, bueno, aquí yo menciono algunos puntos, igual chéquenlo, los invito a que lo consulten y lo vuelvan a leer o releer, invitarnos a seguir en este cafecito, que prácticamente es un diálogo entre amigos. Por ahí estoy leyendo algunos de sus comentarios, saludarlos a todos que nos están siguiendo en la transmisión. Y bueno, precisamente cada docente tiene un estilo para impartir sus clases, ¿no? Ese estilo del profesorado que inyecta, que imparte en el momento que va a dar su clase. Yo sé que muchos de ustedes ahorita están recordando a lo mejor un maestro que les genera ese recuerdo de su infancia, o un maestro que en el momento apreciaron, ¿no? Porque efectivamente eso es parte del profesorado y aquí también lo establece. Martínez lo menciona, que ese estilo de profesorado va a marcar a las sociedades y va a marcar a los individuos, y por eso vamos a recordar a nuestros maestros ya sea de la infancia o de la adolescencia o ahorita como adultos, ¿no? Porque también tenemos esa apertura de recordar, me acuerdo de tal maestro porque era muy, a lo mejor dinámico, era muy estricto o cualquier otra cosa, ¿no? Que, bueno, lo relacionamos precisamente porque somos seres integrales y de alguna forma contribuyen a nuestra formación. Y en este punto menciona que requerimos un nuevo contrato moral. ¿Por qué este nuevo contrato moral? Bueno, estaba surgiendo la sociedad del conocimiento, está surgiendo un nuevo milenio y Martínez plantea ese nuevo contrato moral, ese contrato moral que no solamente sea legal, ¿sí? Que no solamente esté establecido en la Constitución, ahí donde está establecido cómo vamos a hacer, sino ese contrato moral que a veces nadie nos dice cómo vamos a hacerlo, pero que por la moral lo actuamos, ¿sí? Ese es el punto, otro punto que menciona y que hace mucha precisión. Ese nuevo contrato moral donde cada docente imparte bajo sus principios, bajo su ética, y él lo aclara, que no es decir, este es el contrato moral que debe, no lo señala como una estructura, no, sino todo lo contrario. Cada uno de nosotros lo diseñamos y lo ejecutamos de acuerdo al contexto institucional, de acuerdo a la situación, de acuerdo al espacio geográfico donde se está llevando a cabo. Y bueno, precisamente eso es el otro punto que viene aquí marcado, que son los contextos geográficos. El profesor actúa, ¿sí? De acuerdo a las cuestiones geográficas, de acuerdo a cómo está su contexto, cómo está viviendo su realidad, ese mundo real que le toca vivir.
Y bueno, yo soy de acá de Colima, y yo sé que los de Colima van a decir, bueno, las condiciones geográficas las conocemos casi la mayoría, porque Colima es un estado pequeño, pero hay estados donde dentro del mismo estado, pues ya hay mucha discrepancia en las situaciones contextuales, en las situaciones del flujo social que existe, o sobre las actividades sociales que se desarrollan en un momento, ¿no? Y bueno, el otro punto que menciona mucho, que hace mucha precisación y remarca la libertad de cátedra. ¿Realmente tenemos libertad de cátedra? ¿Por qué lo menciona como algo moral, nuestra libertad de cátedra? A pesar de que lo mencionan en lo legal, que tenemos esa libertad de cátedra, pero también está limitada, porque no podemos hacer lo que queramos, ¿verdad? En un aula, sino que debe de ir enfocada a ciertos perfiles o ciertos parámetros que ya nos establece en las cuestiones legales. Y bueno, hace una reflexión hacia esa libertad de cátedra que cada uno tenemos, pero que debe de ir enfocada para el bien de los educandos. Precisamente, esa es una de las peticiones que señala, y que bueno, esta libertad de cátedra que cada uno tenemos también nos hace ser diversos, plurales en la hora de atender un tema, de abordar un contenido, de abordar una lección, un proyecto, y que bueno, eso se debe de respetar, porque bueno, a pesar de que somos una institución o una escuela, cada docente le imparte ese toque, esa peculiaridad de dar el proyecto, atender la temática o una situación que pueda abordar, ¿no? Y en esa libertad de cátedra también tenemos pues la libertad para usar estrategias, para usar formas de atender. Y algo que menciona en esta libertad de cátedra para abordar la educación moral, pues no basta solamente con la cuestión verbal de la información, de los contenidos, de los conceptos, sino que en ocasiones hay que vivirlas, hay que aprovecharlos. Por eso mencionaba que es importante que el docente tenga un ojo clínico para saber y aprovechar las situaciones reales, cotidianas, y de ahí a ejecutarlas en esa cátedra que puede tener esa facilidad de poder usar la transversalidad en esta educación moral, ¿sí? Y bueno, menciona al finalizar estos criterios de actuación del profesorado, que debe ser con precisión, debe ser con imparcialidad, con responsabilidad y con modestia, ¿sí? Estos 4 puntos, yo los invito a que los lean, están muy precisos, muy señalados cada uno de ellos. Y bueno, creo que cada uno de nosotros, por eso lo hacemos, aprovechamos, somos precisos en decir qué queremos lograr, qué queremos alcanzar. No estamos divagando, el maestro no debe divagar en lo que está haciendo, en lo que está generando, en las estrategias que está empleando. Con eso termino, solamente mencionarles que este libro, este pequeño librito, lo podemos encontrar en la biblioteca para la actualización del maestro, en los libros que tiene la SEP de forma electrónica, también está ahí. Espero poderles compartir el link para que lo puedan consultar, y si no, lo podemos descargar, pues búsquenlo en sus escuelas, pues, a lo mejor puede aparecer por ahí, porque es un libro que en las bibliotecas de las escuelas estaba ahí. Sin duda, Martínez logra esa parte no tan importante de atender la educación en valores, y sin duda alguna, les quiero mencionar nada más ese principio básico que yo señalo: el ojo clínico del docente, del profesorado, para atender la educación moral. Por mi parte, pues ahorita vamos a seguir a la siguiente sesión, invitarlos aquí a que nos platiquen, nos comenten, nos hagan preguntas. Muchas gracias, doctor Carlos Vejines. Súper libro, creo que ha estado ya mucho tiempo en las bibliotecas escolares, ciertamente lo ha girado la SEP, y fíjese que es muy curioso, ¿no? Ver cómo hay temas que igual en muchos libros que ya contamos en estos momentos nos llegan a voltear a ver situaciones que estamos no volviendo a vivir, que las vamos a vivir todo el tiempo.
Y creo que una de las cosas que pesa mucho en estos momentos es justamente este contrato moral del profesorado y que ahorita, pues no sé, a mí, ahorita escuchándolo, se me viene todo referencia a este proceso de pandemia que estamos llevando, el papel del profesorado en este proceso educativo que no hemos dejado, que no hemos soltado y que estamos con toda la fe y el compromiso profesional para seguir. Y esta cuestión de la moralidad del educador, creo que es muy importante. Usted habla de un ojo clínico. Creo que también, aparte del ojo clínico, hay un alma clínica, porque finalmente nuestro trabajo en las escuelas es de humanos, es también profesional, pero pues en causa de una u otra manera ese contacto, ¿no? Con los alumnos, con la vida de las escuelas, que eso es lo que prácticamente hace más humana la educación. Y bueno, a mí me gustaría tocar un poquito más acerca de esta libre cátedra que usted hablaba, porque creo que a raíz de ella podemos poder recuperar muchas cosas, como lo es también la vocación de los docentes, porque esa libre cátedra a veces como que se mal distorsiona. Y bueno, yo lo veo así, no sé cómo usted me lo refiera, pero por ejemplo, a veces confundimos vocación en el actuar de lo que se dice se hace. Y es algo creo que muy diferente al compromiso moral de estar frente a la educación. Entonces, no sé si pudiéramos volver a rescatar esto dentro de lo que cabe el libro, porque se me hace muy interesante. Creo que de cierta manera da ese punto clave de la proyección y el compromiso educativo de los maestros ahora sí que en su labor educativa, porque lo estamos viviendo ahorita en pandemia. Creo que los docentes que le están apostando, que se han acercado, que han tenido ese ojo clínico que tanto nos habla el libro, van de la mano con esto, ¿no? Sí, sin duda alguna, creo que aquí mucha de lo que estamos viviendo en la actualidad referente a que, bueno, las indicaciones que nos dieron fue atender desde la no presencialidad, la educación y cómo cada uno de nosotros como maestros no hubo una dirección del gobierno para atender las cuestiones, así que particularidades de cada contexto geográfico, ¿no? De nuestro país. Y voy a hablar incluso de otros países porque, bueno, en muchos países se tomó la enseñanza por la televisión, estos programas de televisión de Aprende en Casa, y se emplearon. Pero la realidad es lo que el maestro empezó a optar a hacer porque no le fue funcional. Entonces, tuvo esa libertad de cátedra para poder decir, bueno, no está funcionando aquí en mi contexto, en mi situación geográfica, en mis condiciones, y yo como docente voy a tener esa actuación de decidir qué hacer, ¿no? Ahí donde también entra la cuestión ética del docente, del profesorado, donde decide, toma decisiones, pero esas decisiones deben de ir muy precisas, muy pensadas, reflexionadas, porque no fue nada más de decir, ahora se me va a ocurrir formar un grupo y mandarles pedir esto y hacerlo. No, realmente el docente tomó una actitud muy crítica, muy analítica, muy sensata, de decir, ¿qué me conviene emplear? Y por eso yo creo que en muchas escuelas y muchos padres de familia se asombraron de que cómo docentes trabajan tan diversos, ¿no? En esa pluralidad existente del magisterio. Y creo que ahí cada uno de nosotros decidió tomarlo y de hecho lo estamos viviendo ahorita ante este regreso a clases, cómo cada escuela está tomando sus decisiones de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a sus contextos, de acuerdo a la situación de las familias, de los alumnos, de los padres de familia. Estamos decidiendo y estamos tomando una decisión. Y la educación en valores dentro de esta libre cátedra que tenemos, pues es pensar en ello, pensar en la situación real, pensar en qué es lo mejor que puedo
proyectar. Y bueno, sin duda alguna, la vocación es indispensable, pero también la preparación continua, que es de una de las cosas que habla el autor. Esta preparación continua nos va a dar las experiencias, los aprendizajes y esas competencias para llevar a cabo. Ahora sí que yo recuerdo, y te platico así brevemente, recuerdo que los primeros meses cada maestro decidió qué hacer, ¿no? ¿Qué tomar? Y al mes ya habíamos modificado nuestra forma de trabajo, ¿no? Pues que esto no me funcionó, ahora voy a tomar esta opción. Y yo creo que en este año y medio que llevamos o que duramos así, algunos ya volvimos, algunos están por volver, algunos ya están volviendo, tuvimos mucho aprendizaje y sin duda alguna la cuestión moral y la cuestión ética se ve involucrada en nosotros porque fuimos un sustento para la educación. Yo aquí, ahora sí que me gusta mencionarlo, pero la labor del docente fue sublime porque se adaptó a las necesidades, porque es lo que pide una educación moral, debe de saber elegir ante todas las formas que existen, ¿no? Y bueno, creo que el profesorado actuó de forma congruente a poder atender a las situaciones personales y particulares de cada situación y de cada contexto vivido en sus condiciones y sus necesidades, ya sean económicas o de trabajo, porque muchos nos adaptamos a eso. Y bueno, eso exigió un mayor compromiso, una mayor diversificación de nuestros horarios, atenderlo desde el hogar, desde momentos personales, atender el teléfono, múltiples llamadas, momentos. Y bueno, eso es una cosa que es una de las cuestiones que no vemos, ¿no? La cuestión moral a veces no se ve, pero está inmersa en nuestra forma de actuar, en la forma de dirigirnos, la forma de llevar a cabo esta educación y que eso somos el profesorado. Así es, maestro Carlos. Fíjese que esto que usted comenta pesa mucho ahorita, por ejemplo, en la forma del trabajo que llevamos en nuestras escuelas. Y esta parte de sensibilizarse, ¿no? Como maestros, del que sabes que tú llevas quizás la encomienda de llevar la educación, de empezar a construir en educación con tus alumnos, pero que también tenemos que ser conscientes en qué momento están esos alumnos, cómo están las vidas de esos alumnos. Y algo que también se me hace muy valioso, como lo dice, ¿no? No nada más aquí, a nivel mundial, en todos los países, todos los maestros, en todos sus momentos, en todos sus niveles, sacaron adelante una situación de emergencia en educación y justamente fue por esto, ¿no? Porque asumieron la situación del que debo dar, debo ofertar y debo enfrentar lo que se viene, porque lo que estamos viviendo ahorita, los retos de educación que vivimos ahorita, no lo vivimos, no se vivieron hace años. Y creo que eso es lo más grandioso que tiene el proceso educativo, ¿no? Que nos va marcando a los momentos de vida que tenemos que enfrentar, justo porque creo que estamos alineados de una u otra manera a responder lo que en educación necesitan nuestros alumnos de hoy, porque estos niños de hoy pues finalmente van a marcar para mañana y van a ser otros maestros los que van a tener que volver a reinventar lo que venga mañana. Y bueno, en esta situación, pues el estar actualizándose también es parte de ese compromiso del profesorado. Y más de moralidad, de esa manera ética de responder con calidad nuestra labor. Porque a veces siento, ¿no? Yo también estoy dentro de escuelas, estoy con mis niños, estoy también a distancia, pero creo que cuando nosotros asumimos el compromiso de que tenemos que dar y brindar hasta donde más podemos la calidad, tenemos que también aperturar el compromiso con los demás, porque igual en el texto que usted nos trajo, habla también de este trabajo colaborativo. Y creo que en esta pandemia nos ha dejado la dicha y bendición de ver que como los docentes nos unimos, sacamos esa solidaridad educativa entre todos. Y por ejemplo, muestra de ellos estos espacios que se da aquí, se dieron en otro país y que tuvimos la gran, en verdad, fascinación de conocer docentes que en mi vida yo pensé haberlos contactado
y que también viven lo que vivimos nosotros acá, ¿no? Y que vamos descubriendo cómo todo lo que logramos hacer de nuestras escuelas y que el espacio fabuloso para los maestros es este compartir de experiencias reales, porque si bien en los libros logramos extraer algunos fundamentos, algunas dimensiones que podemos recuperar, pero las experiencias reales de educación nos brindan mucho más. Y lo que logró hacer el doctor Carlos Vejines, igual Leticia lo puede recuperar e enriquecer, o bien viene el doctor Ricardo Velasco y nos puede dar mucho más a los dos, ¿no? Entonces creo que si algo que tiene que tener el profesorado en estos momentos es esta solidaridad educativa entre docentes, porque somos digamos que un grupo en conjunto, somos una misión conjunta. Y eso nos ayuda también que entre escuelas, entre comunidades educativas, pues nos vamos enriqueciendo entre nosotros. Y creo que quizás el gran mal que ha estado atañando a la educación son estas parcelas de trabajo. Y lo digo parcelas porque pues esta es mi escuela, esta es mi escuela y esta es mi escuela. Y a veces hasta lo más grave, ¿no? Este es mi salón y este es mi salón y este es mi grupo. Cuando tenemos que entender que justamente la educación pues es como un monasterio. Todo lo que logramos hacer en ella, tenemos que brindarla y compartirla para que siga creciendo. Sin duda alguna, creo que en ocasiones no entendemos que lo que es el bien común, ¿no? Ese es uno de los puntos que nos menciona el libro y lo recalco ahorita porque, bueno, pensar en el bien común a veces es que me identifico y voy a generar ese aprendizaje junto con ellos, pero a veces no quiere decir que, bueno, no me corresponde a mí ese bien común, no estoy interesado en ese, pero lo puedo hacer, ¿sí? Puedo colaborar y el bien común es pensar en la comunidad, es pensar en el contexto, en el profesorado. Muchos profesores aquí hemos compartido nuestras experiencias, hemos aprendido formas de dialogar, experiencias con la tecnología, qué nos ha funcionado, qué no nos ha funcionado. Y creo que este espacio precisamente es muestra, ¿no? Es muestra de los espacios que estamos generando como docentes. Y bueno, la invitación es para eso. Sabemos que muchos colegas nos saludan, nos comentan por ahí en las redes y primero que nada saludarlos a todos y cada uno de ellos. Sé que nos están viendo maestros desde Panamá, de otros países, porque esto es algo que ha generado los espacios como estos, ¿no? Compartir, colaborar para poder abonar un poquito a los espacios donde yo puedo aprender, porque a lo mejor hay quien desea aprender, hay quienes desean escucharnos, hay quienes desean compartir. Tanto tú como Ricardo, como los otros espacios, porque también hay otros espacios y a veces somos muy celosos, ¿no? A escuchar, decir, bueno, hay otros espacios y están haciendo lo mismo que tú. Y bueno, ¿y cuál es el problema? Estamos haciendo un, un espacio donde tenemos más ofertas, más maneras de aprender. A lo mejor a mí me gusta estar en el programa de la maestra Leti, a lo mejor me gusta estar en otro programa de acá de una universidad. Cada quien, cada uno de nosotros elige. Y ese es educar en esta formación, ¿no? Decidir, tú tener esa capacidad de decisión y decir por qué no, por qué sí. Habemos unos que la verdad somos muy estrictos, otros son más llevaderos. Por eso, este espacio que es un café para reflexionar, Sí. dialogar, yo creo que muchos compañeros docentes por ahí me van a ver y a lo mejor ya en la retransmisión, en otro momento no sincrónico, pero bueno, este espacio precisamente es para eso, ¿no? Para dejar ahí nuestra colaboración, nuestro pequeño granito y seguir aprendiendo, porque seguimos aprendiendo. Yo por ahí estuve viendo los comentarios y dentro de uno de ellos, pues resalta mucho la empatía que debemos de tener como docentes y que creo que es uno de los principales valores que hemos estado atendiendo, ¿no? Esa manera de comunicarnos, de dirigirnos, de llevar a cabo las actividades, de la cantidad de actividades y contenidos que pudimos haber abordado, también atendimos las cuestiones emocionales de nuestros alumnos desde donde pudimos. Eso es algo que me llegué también a atender
compañeros docentes, ¿no? Que atendimos y que de alguna forma u otra estamos dialogando, y en ese diálogo se pretende pues llevar un poquito más los aprendizajes, pero sabemos que cada quien en su contexto es donde va a tener esa realidad. Yo creo que por eso señalo aquí la empatía, el bien común que ya lo mencionas, y principalmente pues que muchos de nosotros a la hora de estar haciendo una transmisión en vivo generamos esa interacción. Y esa interacción, por ejemplo, aquí ahorita veo a Alma Venegas, a Abril Elizabeth, a Virginia Lara y Alfredo. Y a la hora de tener ese contacto, ¿no? Esa comunicación que yo puedo tener con ellos al ya saludarlos, al ya comentarlos, pues se genera interacción. Saben que los estamos viendo, sabemos que estamos en contacto, y pues eso es muy complicado ahorita en esta sociedad que estamos viviendo, a pesar de que estamos día con día metidos en la tecnología. En muchas ocasiones pretendemos tener esa comunicación, y esa comunicación como profesores pues nos ayuda, ¿no? A crecer, a aprender de otros, a enseñar a otros o que nos enseñen otros. Sí, sí, doctor Carlos. Y fíjese que lo maravilloso de esto es que también esta otra parte, si bien tenemos un compromiso moral, también tenemos un grado moral, porque esto es muy complejo. Su moralidad de usted no es la misma que la mía. Sus prioridades de usted quizás no es la misma que la mía, pero en el proceso de educación las buenas prácticas se contagian. Y creo que eso también ha estado permeando y ha permitido también que muchos maestros volteen a ver el trabajo que logran, el trabajo que si ya lo hicieron lo puedan compartir. Y esta otra parte también que me la quedo, se la robo y me la quedo, que es este ojo clínico, ¿no? ¿Hasta dónde tenemos también la responsabilidad de que una vez que ya lo vi, ya lo observé, ya lo entendí, ahora cómo voy a yo actuar con ello? Porque quizás muchos docentes vemos cosas, muchos docentes estamos sabedores de las cosas, pero no hay una intervención como tal. Y ahí también está una responsabilidad de ese contrato moral y ético, ¿no? De profesores, entre profesores. Un ejemplo grosso pudiera decir la situación de que quizás al inicio, cuando supimos que en nuestro grupo teníamos que dar este trabajo a distancia, hay quienes tenían el acceso con internet, hay quien nada más tenía por celular, quizás en WhatsApp, hay quien no tenía ni el celular. Y decíamos ahí, bueno, si son 5, pues si, tal vez se va la mayoría. Y creo que si volteáramos a ver dentro de este texto, justamente nos dice eso, que tenemos que tener también el ojo clínico, pero también la responsabilidad de intervención, porque si bien 5 pueden, tú como docentes tienes que aportar, darle a esos 5, porque también estás restando posibilidades, y quienes no tienen esa oportunidad de conectarse, también tienes que darle. Y creo que aquí viene lo complejo, ¿no? Porque no todos se quieren asumir ese trabajo de compromiso real en hacer lo que tenemos que hacer y te toca hacer, ¿no? Entonces, pues sí, es algo muy difícil, muy complejo, pero sí no imposible, y se lo digo, o sea, las buenas prácticas se contagian, y creo que muchas en las redes, muchos maestros han publicado, han hecho hasta sus páginas de sus trabajos, de todo eso, y esto responde a esto, ¿no? Al compartir, al seguir permitiéndose observar, porque es otra de las cosas, no todos nos permitimos compartir nuestros trabajos, observarnos entre nosotros. Y algo que tocó, que me parece muy necesario también rescatar, qué tanta apertura tenemos de permitirnos ayudarnos. Porque si bien hay quienes quieren y están gustosos de ayudar, de compartirte, de llevarte, de contagiarte, pero ¿qué tanto el profesorado está permitiéndose apoyar? Porque también tenemos esos vicios, ¿no? De confort, de decir, ay, no, pues yo no. Pero creo que si seguimos bajo esta necesidad, ¿no? De seguir contagiándonos, de seguir invitándonos, creo que pues vamos a ir sumándonos más.
y con toda la encomienda, ¿no? Que en educación pues no hay egos, no debe de haber egos. Ni el doctor Carlos es mejor que la maestra Leticia, ni la maestra Leticia es mejor que el maestro Carlos. Y pues porque todos tenemos nuestro espacio, nuestros proyectos y también nuestras virtudes, porque también tenemos que tener eso, ¿no? Como personas tenemos que respetar nuestros logros y desaciertos, ¿no? Porque también no podemos descalificar a nadie. Eso también es otra cosa, ¿no? La descalificación entre maestros creo que es algo no permitido, no debería ser así, porque creo que cada uno desde su trinchera hace hasta donde puede, pero sí puede y podemos hacer mucho, ¿no? Sí, quiero mencionar nada más, no sé si me des tiempo de hablar Claro, algo. claro que sí, claro que sí, yo lo escucho. Sí, mira, algo que me pareció muy agradable del libro es que también habla sobre precisamente de algo que tocas, que es esa parte, que a lo mejor esas prácticas que no son tan positivas, correctas, pero que son indispensables aprender de ellas, ¿no? Y que esa controversia de hacer lo correcto en ese mundo idealista de la moral, de que todo esté bien, todo salga bien, no, sino que también aprendemos de los errores, también aprendemos de la cuestión que a veces me sucede mal, del enojo, de la furia, de los celos, de la rabia, ¿sí? Porque lo menciona, el autor lo menciona, no lo toqué yo en los puntos, pero sí ahorita que lo traes a la mesa, digo, eso es una cosa importante porque la educación moral no debe venderse como algo idealista, ¿sí? La moralidad debemos de entender esa pluralidad existente como ser humano y como ser humano a lo mejor no tengo un buen día hoy y de alguna manera voy a aprender de eso, ¿no? Y voy a dialogar, reflexionar, porque es una de las cuestiones que nos invita, reflexionar sobre nuestras actuaciones para poder mejorarla, que es una de las peticiones que nos hace el autor y que nos lo recalca en bastantes ocasiones. Pero sí, sin duda alguna, me ha tocado escuchar muchas cuestiones donde idealizamos, donde vemos de un mundo romántico, ¿no? De la educación, que no tiene nada que ver con lo que es la realidad de nuestras escuelas, la realidad de, dices, híjole, este maestro nos habló muy románticamente y qué bonito salón, qué bonitos niños, qué bonita todo lo que hace, ¿no? Pero en la realidad con lo que tú estás viviendo, no logras conectar algo así. Por eso el autor dice, bueno, tampoco es decir, este niño va a ser siempre feliz, siempre va a vivir en honestidad, siempre no, sino que con esa complejidad existente, porque somos seres humanos y como seres humanos no somos lineales, ni vamos creciendo nada más o nos van abonando acá, ¿verdad? Sino que somos complejos y a veces pues tenemos la capacidad para ser honestos, a veces somos respetuosos, a veces somos puntuales, a veces somos muy sistemáticos, pero en ocasiones no lo somos, ¿sí? Somos apáticos, a veces somos intolerantes a los comentarios, no generamos esa apertura. Y bueno, como seres humanos tenemos que aprender que en ocasiones yo he escuchado ahorita, pero no me gusta ponerle esos calificativos a las emociones. Para mí son emociones y hay que saberlas manejar, ¿sí? Que creo que, en fin, a eso va el autor en esas cuestión moral, porque tenemos que entender que del enojo, de esa furia, de ese cansancio mejor, te informa y te vas a aprender, y vas a aprender, porque bueno, incluso hasta el asco, ahorita hemos visto que también el asco nos va a ayudar a aprender, porque si algo te genera asco, pues ya no vas a ir a tocarlo, ya no vas a estar en él, pero es precisamente aprender de todas estas emociones, estas actitudes que podemos tener, pero sí, no idealizar ese mundo fantástico y atenderlo más, aterrizarlo más a lo realista, a lo que podemos tener en nuestra situación, en nuestro espacio geográfico, con nuestras condiciones. Claro que sí, doctor. Sí, claro, pues somos seres humanos, no somos perfectos y creo que es imposible llegar a serlo.
Estoy de acuerdo con usted en esta parte cuando dice de que pues nos rigen las emociones, pues claro, somos gente, somos personas de sentir y pues tampoco el docente está obligado a ser perfecto. Creo que estamos en busca y tratamos de ser lo más correcto posible porque pues finalmente somos ejemplo, nos guste o no nos guste, somos ejemplo y que hasta nuestra vida personal también permea en eso, ¿no? El cómo proyectamos también dentro de la escuela. Y pues bueno, estamos en ese intento, creo que todos los maestros estamos con la intención de dar lo mejor de nosotros como personas y como profesionales, pero que claro que nos va a regir pues ese grado de emociones que tenemos y que pues como bien lo dice, ¿no? Las emociones no hay buenas ni malas, todas tienen su momento y por algo salen en su momento. Entonces también tener esa claridad de que no siempre va a estar en lo correcto, pero si nos acercamos a ello lo más correcto posible, también estamos educando a preparar a los niños, ¿no? A preparar a los estudiantes a enfrentar todas las cuestiones que se vienen y que ellos también libremente pues opten por responder como ellos quieran, porque también es otra parte, ¿no? Que no podemos olvidar. Cada alumno es un ser independiente y por mucho que nosotros podamos construir con ellos, ellos deciden por sí mismos en su actuar de manera moral y de manera social. Entonces, pues es muy complejo y pues, maestro doctor Carlos Vejines, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, un deleite escucharlo, estar con usted con este cafecito desde acá. En verdad que me lo estoy Claro tomando que poquito sí, mira. y de mucho gusto. Y de mucho gusto. Son espacios que debemos de generar, ¿no? Yo siempre lo he dicho, nosotros como maestros debemos de generar estos espacios porque ya los hacemos, a veces dialogamos con otros compañeros y los invitamos a café y platicamos, porque como maestros no dejamos de platicarnos nuestras anécdotas, ¿no? Es otra forma de aprender y seguir aprendiendo. Y bueno, eso es algo que compartimos, ¿no? Compartimos con a lo mejor con los más allegados, pero compartirlo también por este medio, sin duda alguna, nos genera ese gusto por seguir leyendo, ese gusto por seguir aprendiendo, por plantear temas que a lo mejor son relevantes y, ¿por qué no?, generar amistades, saludos. Y somos seres humanos, aprendemos, me equivoco, te equivocas, nos equivocamos, pero seguimos aprendiendo y considero que es parte de este proceso. Muchas veces queremos entender que el ser humano va a aprender en los primeros años lo que va a hacer. Imagínate el docente, ya salimos de ser docente y toda la experiencia que nos genera el serlo, ¿no? El estar ya en la práctica, ese aprendizaje, pues lo podemos ir compartiendo y esa humildad que también mencionamos, esa humildad que tenemos que tener para poder dialogar o enseñar, no solamente a nuestros alumnos, sino a colegas, ¿no? Y este espacio precisamente es creado para ello. Quiero aprovechar para invitarlos a los maestros. Tengo un espacio, por ahí voy a aprovechar el comercial, tengo un espacio de mi página, el Clases del Maestro Carlos, por ahí estamos abriendo apertura ya para agendar los maestros que quieran participar a leerle a sus alumnos, libros, cuentos. Viene la Navidad, así que por ahí vamos a generar un espacio para ellos y, ¿por qué no?, invitarlos a quienes nos están escuchando a seguir o a ser parte de estos proyectos, ¿no? Gracias al doctor Ricardo. Leti, contigo siempre ha sido muy ameno el llevar estas anécdotas, estos espacios, y pues estamos aquí No, dándole doctor, adelante. muchísimas gracias a usted. Es un gusto siempre verlo, escucharlo. Y mire qué bonito, ¿no? Porque pues justamente yo a usted no lo conozco en redes. Ya creo que vamos para el año en ese contacto de eventos y pues de invitaciones. Y qué bonito, ¿no? Porque esto nos permite seguirnos escuchando, construyendo y aconsejándonos, porque finalmente nos aconsejamos como maestros, ¿no? Y de igual manera también permitirnos, como lo dijo hace rato, ¿no? Permitirnos escucharnos entre nosotros, porque a veces tenemos cosas muy valiosas que hemos hecho desde nuestras escuelas, desde nuestras prácticas propias. Y creo que eso es lo mejor que podemos dejarnos, ¿no?
más que un libro, dejarnos las experiencias y rescatar y confrontar si realmente eso que leímos está en nuestro quehacer real. Y pues bueno, doctor Carlos Vejines, muchísimas gracias por venir a aperturar este espacio de Café Docente de ICAT. Y pues a todos los maestros que llegaron esta tarde-noche, en ausencia del doctor Ricardo Velasco Preciado, también otro amigo nuestro que pues también se suma a este espacio y se suma a seguir con esta página de ICAT, y que pues vamos a estar todos los miércoles con todos los maestros que vengan a dejarnos un libro y podamos charlar, así como charlé esta tarde muy grata con el doctor Vejines. Y pues nos vamos a escuchar, invitadísimos todos, los miércoles a las 7 de la noche desde nuestra página Facebook, y también invitarlos para este día domingo, como todos los domingos también desde la página de ICAT, a otro webinar. Y ahora vamos a tener el gusto de tener con nosotros a la doctora Rita, y bueno, también otra amiga nuestra, y esto va a ser el día 28 a las 5 de la tarde, y ella nos viene a dejar los beneficios del ABJ, que es el aprendizaje basado en juegos. Y pues bueno, los esperamos a todos. Y bueno, doctor Carlos Vejines, muchísimas gracias. Claro que vamos a estar también viendo su página como amigos aliados, que siempre tiene que ser así, y que son los buenos que estamos en educación, los que no vemos egos y que sabemos que aquí estamos todos y que tenemos que echarnos la mano, todos por el bien de todos. Así que pues muchísimas gracias. En nombre de mi director, del doctor Ricardo Velasco Preciado, pues muchas gracias, un fuerte abrazo hasta donde esté, y de igual manera, para usted con todo el cariño de siempre y mi respeto para usted. Muchas gracias, ahí estamos en contacto, cualquier cosa. Saludos. Claro que sí.